Para la separación fácil de la emulsión, nos ha dicho que solamente es reposo, ¿no? Y yo leía un poquito cuando queremos sacar, digamos, la grasa de la sopa, que enfriamos, digamos, la huishla o el chicharrón, y con el hielo es una manera más rápida también, ¿no? Sí, es un método muy práctico, porque lo enfría, se material, lo coloca encima y la grasa se pega. De esa manera se eliminan las grasas de las ceras. Sí, es claro que es una forma fácil, sencilla de separar, solamente por frío, se mantiene todas las ceras. En realidad, de la carne que consumimos a veces son grasas de muy alto peso molecular, ¿sí? Que al final puede formar cero. La cuchara sale, o con el material que coloquemos frío, sí, es un método fácil de separar. Ya, interesante porque por lo menos en lo que yo he visto en el sector industrial nunca he visto que procedan de esa manera, pero sería interesante, ¿no? Que puedan retirar grasas de algún alimento de características industriales con esa metodología. Hacer una sopa deshidratada, hacer hervir la sopa y antes de deshidratarla colocar una plancha completamente fría que retire la grasa y colocar en nuestra etiqueta, ¿no? Esta sopa no contiene grasa. Seguramente tendría un mercado muy interesante de gente que no quiere consumir grasa. Es interesante. ¿Algún otro comentario? Ahora vamos a hablar de la solución de las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas básicamente las reconocemos o les damos el nombre de soluciones. O en su caso también en varios textos, especialmente los de la facultad, aparecen como disoluciones. Mezclas homogéneas que son soluciones o son disoluciones. Escribimos una mezcla homogénea es aquella que se presenta en una sola fase. Es aquella que se presenta en una sola fase. Y su separación no es sencilla. Y además, los componentes mantienen sus propiedades originales. Ya que nos referimos con este último párrafo, sencillamente vuelvo al ejemplo del té o el café que se ha servido esta mañana, y el agua va a seguir siendo agua, ¿sí? El agua que he colocado va a seguir siendo agua, no va a tener ningún cambio. El té o el café, la esencia del té o la esencia del café que he colocado va a seguir siendo café o va a seguir siendo té. ¿Ya? El agua está por un lado, la esencia por otro lado.
y el azúcar que he colocado va a seguir siendo azúcar. Solamente, ¿qué es lo que sucede? Pues hay espacios intermoleculares donde se acomodan todas estas sustancias. Ya, el agua, que es la mayor cantidad de elemento que forma parte de esta mezcla, tiene espacios intermoleculares. En esos espacios intermoleculares se acomodan las moléculas de esencia de té o de café, pero también se van acomodando las moléculas de azúcar. Pero sigue siendo azúcar, sigue siendo esencia y sigue siendo agua. Es una mezcla. ¿Ya? No hay reacción química. ¿Ya? Es un cambio netamente físico. Ninguno de los materiales cambia su esencia. Y vamos a hacer aquí un esquema de los mismos esquemas que hemos estado manejando para hablar de vapor, etc. Con el mismo criterio molecular vamos a hablar de las soluciones. Básicamente el esquema de una solución es, tengo aquí, hemos hablado algo parecido, ¿no? Para tensión superficial, etc. Aquí tengo las moléculas de agua. Y estoy exagerando, entre esas moléculas de agua hay espacios intermoleculares. Inclusive ustedes saben que dentro del átomo mismo hay espacios interatómicos, ¿no? Entre electrones, el núcleo, es decir, la mayor parte de la materia se tienen son vacíos, son espacios que tenemos. Entonces, esta sustancia que le voy a llamar inicialmente agua, ya la mayor parte de las soluciones que vamos a trabajar y sobre las cuales vamos a hacer cálculo, pues son soluciones que tienen agua como componente mayor. La mayor cantidad de las sustancias que están va a ser el agua. Igualmente que su té o su café, no le ponen esencia de café y unas gotitas de agua. Puede suceder lo contrario, ¿no? Que le ponga harta agua y pone ahí unas gotitas de café, una cantidad razonable de café. Y no le voy a colocar una gran masa de azúcar y el agua, sino voy a aumentarle una cantidad racional de acuerdo al criterio de cada uno de azúcar. Alguno tomará sin azúcar, otro tomará con una cucharilla, otro con dos, otro que le gusta más dulce, tres, etc. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de las sustancias que vamos a tener es el agua. Y las otras sustancias, por ejemplo, si fuera el agua con azúcar, se van acomodando en los espacios intermoleculares. Dentro del ejemplo, el agua son estos círculos en blanco, y el azúcar, esos círculos que voy a utilizar. Y es de esa manera que se forman las soluciones, ya con las sustancias que van ocupando los espacios intermoleculares. Y vamos a especificar el agua, que podría haber soluciones con otro líquido, pero en este curso vamos a tratar solamente soluciones con agua. Y lo que está marcado con una X, esos círculos con una X, que hemos puesto como azúcar, colocamos en menor proporción, ¿no? Porque hemos indicado que tienen su casita, no le van a colocar todo el azucarero, ¿sí? Van a tener una buena masa de agua y le van a colocar, decimos, una cucharilla, 2 cucharillas, 3 cucharillas de azúcar, de acuerdo a lo que les guste, el dulce que les guste consumir, pero siempre va a ser en menor cantidad de azúcar que el agua. Un vaso, una taza tiene más o menos 200 centímetros cúbicos, que puede ser 200 gramos de agua. Una cucharilla puede ser, asumiendo 2 gramos de azúcar, coloco 3, son 6 gramos de azúcar frente a 200 gramos de agua. Siempre el azúcar va a ir en menor cantidad.
Y dentro de esto, de lo que es solución, a la sustancia que va en mayor cantidad, por el ejemplo que hemos indicado, se le conoce como solvente. Y a la que va en menor cantidad, se les conoce como solvente. Eso es lo que vamos a escribir. ¿Ya? ¿Por qué estoy colocando ahí esos nombres? Porque es el ejemplo que hemos dado. Y espero que les sirva su experiencia. Que estén tomando su tecito, piensen que es una solución. Pueden hacer cálculos inclusive sobre ese tema. Había una empresa que sacaba, creo que sigue sacando té frío. Botella de té, lo vende como té frío, y hay gente que se compra ese té frío en una botella, en una gaseosa. Porque no podemos hacer café frío, ¿no? ¿Ya? Pues bueno, por eso podría haber, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos solvente y soluble, les digo. ¿Ya? Pero en este curso, ¿ya?, vamos a hablar de soluciones que tienen un solvente y un soluble. ¿Ya? En ningún caso vamos a hablar de soluciones que tienen un solvente y dos solutos, o tres solutos, o cuatro solutos, etc. Solamente vamos a hablar de un solvente y un soluto, que se denominan soluciones binarias. ¿Ya? Les digo, una solución tiene dos componentes, en una solución binaria. Tienen dos componentes en una solución binaria. Un solvente que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Y un soluto que es la sustancia que se encuentra en menor proporción. ¿Ya? Esa es la idea general, ¿ya?, para una solución binaria. Un soluto y un solvente. Solvente en menor proporción, normalmente el soluto en menor proporción, cualquier otra sustancia que se acomode entre los espacios intermoleculares del átomo. Aparte, vamos a mostrar para complementar esta idea de solución binaria. También existen soluciones ternarias, dos solutos y un solvente. Cuaternarias, tres solutos y un solvente. Y así sucesivamente, ¿no ven? El solvente se va manteniendo, lo que va cambiando es el número de especies de solutos. Pero reitero, lo podemos colocar al final. Tema que no se estudiará en este curso, o temas que no se estudiarán en este curso. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir? ¿Cuaternarias? Cuaternarias, tres solutos y un solvente. Gracias. ¿Ya? Temas que no vamos a estudiar, no vamos a hacer cálculos sobre soluciones biternarias, cuaternarias, etc. ¿Ya? Otro punto importante. Aparte, el agua
es el solvente universal. El agua es el solvente universal. Y por lo tanto, en soluciones en las que el agua, se encuentra en menor proporción, debe ser considerada como solvente. Ya queda claro la idea general. La sustancia que está en mayor cantidad, el agua, solvente universal, y el soluto en menor cantidad, ¿sí? 100 gramos de agua, 2 gramos de azúcar, por ejemplo. Solvente y soluto. Solvente 100 gramos de agua, soluto 2 gramos de azúcar. Pero hay casos, como por ejemplo, tengo un ácido sulfúrico al 98%, es decir, tengo 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Y 2 gramos de agua. Podría pensar que el ácido sulfúrico es el solvente, pero hemos anotado una excepción. Esos 2 gramos de agua, que están en menor proporción, son el solvente, y los 98 gramos de ácido sulfúrico son el soluto. ¿Sí? Esa es la excepción de la forma. ¿Se entendió? Y ahora, la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es la solubilidad y ya vamos a empezar a acercar en la evaluación espacial. Se le da mucha importancia a nuestra facultad al cálculo de concentraciones. Y eso es como saber las definiciones y después vamos a dar muchos problemas. Es por ahí que la vida tiene un poco de sentido, avanzando.